Muy buenos días. Es un gran gusto de nuevo agradeciendo a la 4TV la oportunidad que nos da de hablar sobre el tema de El Salvador y, ¿por qué no? Ojalá en algún momento también hablemos de los otros países de Centroamérica. Este espacio, que esperamos hacerlo más sistemático, permite tener un contacto más cercano con la población mexicana, con los mexicanos y los mexicanos que ven la 4TV y que están trabajando de cerca en esta transformación, en esta cuarta transformación en México. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado a la parte económica del Salvador. Generalmente se habla del Salvador solo por la parte de seguridad, pero ¿qué ha pasado en 6 años del actual régimen en la parte económica? Es muy importante para la población mexicana y mexicanos saber exactamente qué hay en el trasfondo de estos 6 años, en qué se ha avanzado, en qué se ha retrocedido, ¿verdad? Y nos interesa mucho los datos, sobre todo, además de los económicos, la parte social que tiene que ver con salud, educación y sobre todo con una parte fundamental que es la pobreza. Para este día vamos a entrevistar a uno de los mejores analistas económicos en El Salvador, con 40 años de experiencia como docente, como investigador, tiene varios libros escritos sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre otros temas, tiene varios artículos también escritos en varias revistas económicas. Y hoy quisiera hablar con él sobre qué es lo que está pasando en términos económicos en El Salvador. Me agrada además porque César es muy agudo, sobre todo en el análisis de la economía política, ¿verdad? Pero además desde una perspectiva progresista y de izquierda. Con César nos hemos encontrado en la parte de que significa trabajar en conjunto en la construcción de una sociedad más justa, ¿verdad? Y para eso yo soy economista, pero César es más analista político, y en ese marco nos hemos encontrado con mucho trabajo desde la base social, y César tiene esa capacidad de ser organizador y capacitador en todo lo que ha pasado en la historia de El Salvador. Bienvenido, César. Es un gran gusto, de verdad, entrevistarte y ver un tema que a veces no se habla sobre El Salvador, que es el tema económico y social, y que creo que tú nos vas a dar mucha luz en esta entrevista. Muchas gracias, César, por permitirme poderte entrevistar este día. Muchas gracias, Jaime. El gusto es mío. Es un gusto estar aquí en tu programa. Muy bien. César, la economía salvadoreña ha tenido diferentes etapas, ¿no? Ha habido una etapa de que hubo, y que pasó en toda América Latina, la parte del consenso de Washington, estas reformas liberales que todos padecimos. Y después tuvimos una etapa, yo diría, como de descanso de esas reformas, o más bien un planteamiento al revés, con una mayor participación del Estado en lo que fue los gobiernos nuestros en los 10 años. Y se avanzaron en una serie de aspectos, ¿verdad? Uno lo puede ver en términos de las estadísticas económicas, pero del 2019 para acá, ¿qué ha pasado, verdad? Porque generalmente se habla de las pandillas, en el caso de El Salvador, y un régimen que al máximo se ha sabido presentar a nivel internacional, pero no se habla de los otros aspectos. Se ha avanzado en la parte económica del 2019, ahorita son ya 6 años, 5 años
primeros y otros años que son inconstitucionales, que han comenzado, ¿verdad?, en una especie de gobierno sin retorno y de repetición en contra de cualquier tipo de constitucionalidad en el caso del país. Pero, ¿qué ha pasado del 2019 hasta ahorita, el 2025, en estos 6 años? ¿Qué ha pasado en términos, hay crecimiento económico? ¿Qué ha pasado con la inversión? ¿Qué ha pasado, César, en la parte fiscal, en la parte de la deuda? Tú nos puedes dar mucha luz y que creo que es muy importante para que el público mexicano entienda con una visión más integral el caso salvadoreño. Muy bien, podemos comenzar por el tema de la producción, como señalabas, lo que le llaman el sector real, producción, empleo, precios. En estos 6 años, todavía no ha terminado el 2025, pero ya hay una proyección, la economía ha tenido un desempeño deficiente, una tasa de crecimiento que en promedio más o menos podría andar en 2.5, el crecimiento económico de este periodo, con 2 años anormales, ¿verdad? El 20, que fue de caída brusca por la pandemia, y el 21, que fue de recuperación porque se compara con un año muy malo, que es el 20. Si tú quitas esos 2 años, realmente es un crecimiento bajo. No, eso no es tan nuevo. Realmente la economía salvadoreña ha tenido crecimiento bajo sobre todo desde que se dolarizó. Pero, ¿qué es lo que yo veo diferente a los gobiernos anteriores, sobre todo a los 10 años que precedieron a este gobierno? Que el crecimiento está concentrado en 4 sectores y el Banco Central nos habla de 17 ramas económicas. Está concentrado en la construcción, que tiene un crecimiento por la inversión privada, no pública, en las actividades financieras y de seguro, en las actividades inmobiliarias y en algunos años en el transporte y almacenamiento. Cuando salimos de ahí y vemos la industria ha tenido una caída de menos 10% entre el 2019 y el 2024. Y este año lleva un desempeño malo. Ya tuvo una caída prácticamente estancamiento, digamos, de menos 0.05 en el primer trimestre y en el segundo trimestre un crecimiento de 2. Es decir, que va por debajo de 1 cuando uno compara, alrededor de 1. En el caso de la agricultura también ha habido una caída de menos 1% en 5 años y este año está estancada. Es decir, el país ha perdido base material. La industria aportaba el 16% del PIB y hoy aporta el 13%. Y el agro aportaba un poquito más del 5% y hoy está aportando el 4%. Y ha aumentado el peso de otros sectores. Es importante tomar en cuenta esto porque la agricultura y la industria son los sectores que más empleo generan después del comercio. Y además son los que dan los alimentos, los bienes de consumo y la materia prima, porque el país no es productor de máquinas. Entonces la base material está cayendo y la esfera de servicio también. Te voy a poner solo algunos ejemplos de cómo va este año, donde el crecimiento que está dando el Banco Central dice que la economía va a crecer 2.5 y la CEPAL, pero resulta que en enseñanza ha caído menos 2.7 y menos 1.2 en los primeros 2 trimestres. En suministro de electricidad, gas, agua y aire acondicionado, menos 4 y menos 4.2. En las actividades relacionadas con la salud humana y asistencia social, menos 4.1 y menos 4.2. En administración pública, seguridad social, menos 5 y menos 1.5. Y así, si continúo, incluyendo incluso información en comunicaciones y otras actividades de servicio, lo que se ve es una caída y en algunos casos estancamiento. El comercio está como estancado. Entonces, no es un crecimiento como se tuvo antes, que era relativamente pequeño también, pero más armónico y más integral. Por ejemplo, el agro aumentó su participación, su crecimiento, perdón, durante los 10 años de gobierno del Frente, porque hubo política de apoyo al agro. Pero este gobierno eliminó desde el año 2020 5 programas de apoyo al agro. Agricultura familiar, acuicultura familiar en municipios de pobreza extrema, desarrollo rural y otros. En el caso de la industria, tampoco se ven apoyos.
sobre todo las MIPYMES. Y la industria está sufriendo también los problemas del sector externo, porque están cayendo las exportaciones, que en El Salvador el 97% son industriales. Ya la agricultura lo que aporta es café, porque el azúcar lo pusieron como producto agroindustrial. Y las exportaciones, si pasamos al sector externo, no han estado bien. El déficit comercial se ha ampliado muchísimo. Cada vez se importa más, sobre todo por este mal desempeño del agro y la industria, y ha aumentado la dependencia de la producción, o sea, la dependencia de alimentos, sobre todo, industriales, que son la mayoría de los alimentos, y los agrícolas. Los dos son importantes, pero hay más alimentos industriales. Eso ha crecido mucho. El déficit comercial, fundamentalmente, desde el año 2022, donde las exportaciones de maquila cayeron, volvieron a caer en el 23, en el 24, y este año siguen cayendo. Este es un problema externo, pero uno no ve política de apoyo. Entonces tenemos un crecimiento malo, muy pequeño, con muchos sectores, sobre todo vinculados a la base material y a los servicios, en deterioro. El empleo es más o menos lo mismo. La economía salvadoreña casi no genera empleo formal, solo que hoy en el sector informal trabaja el 69%, y cuando llegó Bukele trabajaba el 65%. Es decir, que la informalidad ha crecido. Eso tiene que ver con un problema de la industria y el agro, que han perdido el agro más de 70,000 empleos y la industria más de 30. Incluso en el comercio se ha perdido empleo. Y los precios, El Salvador tuvo mucha estabilidad de precios. Desde que terminó la guerra, en la década del 90, la inflación promedio en los últimos 5 años fue 3%. Después vino la dolarización, 10 años de arena, una inflación de 2.5. En los gobiernos del Frente anduvo en alrededor de 2. En el año 18, por ejemplo, fue 0.8. En el 19 fue 0. Con el gobierno de Bukele se ha mantenido, yo diría, cierta estabilidad de precios, porque la inflación no ha llegado a 10%, pero ha habido 2 años de mucha inflación, tomando en cuenta la trayectoria de la economía, 7.1 en el 22 y 7.3, 6.1 en el 21. Esos 2 años, la inflación se acercó a 15, combinada. Y ha estado más o menos como en 18% en los 6 años, poniendo este año, que no ha terminado. Ya se nota un alza de precios que, aunque no llega a 10 por año, que es como el equilibrio, es muy alta para la tradición que ha tenido el país y sobre todo para los bajos salarios que tiene la economía. Lo que Claro. más resiente la población habla de 2 problemas: el empleo y la inflación. Son los 2 problemas que salen. Hay una parte que me encantaría que tú explicaras, es la parte de la deuda, ¿verdad? Yo he visto tu análisis y realmente es bastante asombroso lo que ha aumentado la deuda del país. Y tú has hecho un análisis comparando, ¿verdad?, los 6 años y los 10 años que estuvimos en el gobierno y los anteriores en el sentido. Y después creo que podríamos entrar en un tema que me interesa muchísimo, muchísimo en tu último análisis, y es relacionado a la parte de pobreza. ¿Te parece que veamos lo de la deuda para que lo expliques? Y después me gustaría mucho introducir el tema de la pobreza, sobre todo porque siempre en este espacio he tratado al máximo de ir comparando lo que está pasando en México con lo que está pasando en El Salvador, ¿verdad? Entonces, primero quizás lo de la deuda, que me encantaría que tú nos explicaras cómo es que está eso, y después entramos, si quieres, en la parte de pobreza y desigualdad. Muy bien. Esto tiene que ver también con el tema de la producción. Fíjate que una diferencia que ha tenido este gobierno con respecto a los anteriores es que el poco crecimiento económico se ha combinado con un endeudamiento excesivo. Es decir, la deuda ha crecido tanto que uno se pregunta por qué la economía crece poco, porque el gobierno ha manejado muchos recursos.
Yo voy a hacer una comparación partiendo de la deuda de diciembre del 19. Diciembre del año 2019 fue un año compartido entre el gobierno de Serén y el de Bukele. Pero digamos, el presupuesto del 19 se aprobó en el 18 y lo heredó Bukele. Entonces, diciembre, esa deuda cerró en 19.800 millones de dólares. 19.808. En este momento está en 33.540. Es decir, que ha tenido un crecimiento de casi 70%, más de 13.700 millones de dólares. En los 10 años de gobierno del Frente, la deuda creció en 8.500. Y en los 10 años, los primeros 5 años de Bukele, creció en casi 12.000. Es decir, el doble y 2.000 más. Y si meto lo de este año, ya llego a esta cifra de 33.500, pero cerró el 24 en 32.000 y tanto. Es un endeudamiento excesivo. Sobre todo ha crecido mucho la deuda con los fondos de pensiones, que estaba en 5.071 millones. Este es un dato exacto, de mayo del 19, cuando terminó Serén. Y esa deuda crece todos los meses, o cada 3 meses, que las AFP le prestan al gobierno, y en este momento superó ya los 11.070 millones, crecimiento de casi 120% en 6 años. Una deuda que venía de 13 años, el gobierno de Saca, 3 años de Saca y 10 del Frente. Acumuló 5.071 y en 6 años ya está en un poquito más de 11.000. Y también ha crecido la deuda externa. La interna con los fondos de pensiones y la externa. Y un poco con la banca privada, pero menos. Entonces, es un endeudamiento muy grande. La deuda estaba, cuando llegó Bukele, en el 71% del PIB. En este momento está en 90%. Y posiblemente cierre este año en 91, 92%. Porque va a haber mucho desembolso de estos meses de préstamos que ya están aprobados. Entonces, el endeudamiento no se compadece con el crecimiento económico. Es lo que quiero decir. Yo puedo decir, la economía en los gobiernos de los 10 años de Fune y Serén creció 2.5. En 6 años de Bukele crece 2.5. Pero hay 2 diferencias, o 3. Una es que aquí está concentrado en algunos sectores, se deteriora la industria, el agro y los servicios. Segundo, aquí hay un endeudamiento muy alto. Y lo tercero es que se está dando un marco de crecimiento de precios. Antes había cierta estabilidad. Incluso por el lado del empleo también hay retroceso. Bien, entonces esto tiene que ver con el problema de la finanza pública. La finanza pública está mal y por eso el gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 2024, cuando un gobierno cualquiera, el de El Salvador, el de Perú, México, cualquiera, firma un acuerdo de 40 meses, como el de aquí, con el Fondo Monetario, a cambio de un préstamo fuerte, que para acá es fuerte, son 1.370 millones, para una finanza pública de más o menos 10.000 millones, que es lo que maneja el presupuesto. A cambio de un programa de ajuste, hay un reconocimiento de que las finanzas públicas están en crisis y de que la deuda está demasiado alta. O sea, el acuerdo es el reconocimiento de la crisis de las finanzas públicas, que es otra diferencia con los gobiernos anteriores, porque hubo momentos difíciles fiscales, pero siempre se fueron solventando. Cuando Bukele llegó, el déficit fiscal era el 3% del PIB. Hoy anda por el 5%. Y la deuda ya 90%. De hecho, no pudo vender bonos en el año 2021, 22, 23, 24. Bueno, en el 24 vendió para pagar bono para pagar bono. Pero ya no estaba siendo sujeto de crédito, sobre todo de los tenedores de bonos. Le seguía prestando, le ha seguido prestando el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Corporación Andina de Fomento, pero entró en problemas. Por eso entró en escena el Fondo Monetario. Entonces el Fondo Monetario le exige un programa de ajuste, de recorte de gasto. Este año el presupuesto lo recortaron en más de 1.000 millones y le recortaron dinero a 15 ministerios de los 16 que tiene el país. Solo a uno le aumentaron, que es la Fuerza Armada. Se recortó en todos y han despedido como 8.000 empleados públicos. Y el año que viene va a ser igual, un presupuesto menor al del 24 en casi 900 millones. Un poquito mayor que este año, pero menor que el del año anterior. Pero hay una última cosa sobre la deuda, y es que se ha llegado a una situación en que la deuda es para pagar deuda, en términos contables. Te voy a poner un ejemplo. Este año,
entre enero y agosto, ha habido desembolso de deuda por 2.142 millones. Es decir, el gobierno recibió 2.142 millones de desembolso de préstamos. Son muchos préstamos. Este año son 37, de desembolso de 37. Pero pagó deuda por 2.175. Es decir, pagó más que los desembolsos que recibió. Recibió 2.142 y pagó intereses y amortización de 2.175. Todavía faltaron 33 millones que tuvo que sacarlo. Esto es una operación contable. Sabemos que los préstamos se usan para una cosa, pero en términos contables es como que si a mí me prestaran 2.142 dólares y yo pago 2.175. ¿Qué me queda? Todavía no alcanzo a pagar y todavía tengo que poner 33. Entonces 33 millones. El servicio de la deuda superó a los desembolsos. ¿Por qué? Y la deuda creció en 958 millones. ¿Por qué ocurre esto? Porque el 45% de lo que se pagó, 991, fue intereses, que no bajan la deuda. Entonces es deuda para pagar deuda y la deuda crece, porque cuando la deuda se paga, una parte no la baja, que son los intereses. Solo lo baja la amortización. Es terrible ya. La situación de la deuda ya es insostenible para mí. Y la de pensiones, que ya el Fondo Monetario le pidió que hiciera una reforma, ya llegó a un nivel demasiado alto y la reforma que van a hacer el año que viene, lo más probable es que toque aspectos relacionados con la edad de jubilación para quitarle presión a la población que se está jubilando, que son más de 3.000 al año. Quitarle presión a las AFP. Pero es mucho el dinero que le debe el gobierno a las AFP. Además no le paga desde el 23 hasta el 26. No le va a pagar. Le va a comenzar a pagar en el 27. Esos fondos están en riesgo. No quiero decir que va a haber una quiebra, depende de lo que haga el gobierno, pero hay riesgo. Ahora, la pobreza. Tú me tocaba el tema de la pobreza. Sí, tal vez antes de... Porque me encanta que el hecho de que puedas ligar la parte económica y la deuda con la parte de pobreza, porque como se sabe en la jerga económica, la deuda no de por sí es mala, pero cuando la estás invirtiendo en lo social es diferente a si lo que estás es pagando deuda por deuda, y además los aumentos son impresionantes. Yo en esto te decía antes que, bueno, este es algo que pues, es parte de la agenda internacional y la agenda de cualquier país, ¿no? La parte de disminuir la pobreza. Uno lo puede encontrar de los objetivos de desarrollo de milenio y los actuales objetivos de desarrollo sostenible. Parten en uno de los objetivos fundamentales es disminuir la pobreza y la desigualdad, ¿no? Y uno puede encontrar diferentes esfuerzos. América Latina no es necesariamente la región más pobre del mundo, pero es la más desigual, ¿verdad? O sea, hay una diferencia muy grande entre ricos y pobres, en fin. Pero los esfuerzos en América Latina por disminuir la pobreza han tenido diferentes momentos, ¿verdad? Y yo me quisiera referir, por ejemplo, al caso de México. Yo no sé si tú habrás leído, pero del 2018 al 2024, léase el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la pobreza en México disminuyó. 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. Ese es un dato contundente y muy fuerte para América Latina, y para México no digamos, ¿no? Esto, yo solo había visto algunos datos relacionados a China, de la cantidad de gente que salía de la pobreza, pero en el caso de México es bien contundente. O sea, se redujo, imagínate, de 41.9, casi 42% la pobreza, a un 29% la pobreza en el caso de México. De pobreza extrema pasó de 7 al 5, o sea, 1.7 millones de ciudadanos mexicanos salieron de la pobreza extrema. Y esto parte de una serie de factores, ¿verdad? Y sobre todo de lo que estábamos viendo y que tú estabas explicando, de la parte de lo que se llama enfocar el gobierno sobre la parte social. O sea, aquí
la tasa de desempleo disminuyó, es ahorita, en este momento, de las más bajas de 2.8, ¿verdad? De las más bajas en 20 años, ¿verdad? Y la pensión para adulto mayor, en este momento, algo muy importante para mí, y eso tuvo que ver en el caso salvadoreño. Yo recuerdo en los 10 años que estuvimos nosotros, teníamos una pensión al adulto mayor, era mínima, por supuesto. ¿Qué habrá pasado con esto? Quisiera preguntarte, la pensión que tenía el adulto mayor en el caso salvadoreño, ¿qué pasó con eso? Aquí se han beneficiado, se beneficia alrededor de 13 millones, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, tú sabes, en términos económicos, eso fortalece a la economía interna y, por supuesto, es algo que yo siempre lo he peleado y a veces veo que inclusive el concepto no me es adecuado, en el sentido de que es una pensión no retributiva, dice, ¿verdad? Los conceptos generales sobre economía lo ponen como eso, cuando generalmente 13 millones en el caso mexicano, o los adultos mayores en el caso de El Salvador, pagaron impuestos, pagaron IVA, que son parte de lo que el gobierno tiene para poderlos invertir de nuevo en ellos. O sea, y no puede ser en sociedades tan desiguales que olvides a esas personas que no tuvieron lo llamado salario formal, ¿no? que implica la economía informal, que tampoco estoy de acuerdo con ese concepto porque es lo más formal del mundo, es para vivir, ¿no? Entonces, y hay muchas críticas a veces sobre esto, ¿verdad? Uno ve aquí en la sociedad mexicana y en los medios, siempre criticando, y las ha ido muy mal a las visiones de derecha, que creen que es una visión asistencialista y no lo que significa un derecho que tiene el ciudadano para tener una pensión, aunque sea pequeña. Entonces, yo recuerdo esto y me parece muy importante que tú expliques qué ha pasado con los esfuerzos en El Salvador por disminuir la pobreza. Y eso también quisiera ligarlo un poco al problema de cómo tú combates la delincuencia. Porque tú puedes combatir la delincuencia metiendo presos a todo mundo, ¿no? O sea, 100,000 presos, o la tasa más grande de presos en el mundo, pero si tú no le pones a la parte de prevención y cambiar las causas estructurales que generan esa violencia, a veces violencia juvenil, falta de empleo, pobreza, marginación, migración, y si no le pones esa parte, estás montando a una solución que tiene repercusiones posteriores. Entonces, disculpa que me introduje esto, pero me parece muy importante porque tenemos que enfocarlo en el marco de intento al máximo, verlo en América Latina, pero verlo en lo que está pasando en El Salvador y lo que está pasando en México. ¿Qué ha pasado con la pobreza en el caso salvadoreño y dónde están los esfuerzos que se hizo en disminuir la pobreza anteriores? Tú tienes cifras, tú tienes análisis, yo los leí el día de ayer, ¿verdad? Me parecen súper interesantes, César. Sí, muy bien. Este es el aspecto, yo creo, más negativo del desenvolvimiento económico, social, digamos, en estos 6 años. Porque la economía, no, crece un poquito, hay poca inversión privada, por cierto, la inversión extranjera también ha caído, no ha llegado a 800 millones, que fue la cifra del 18, y somos el último en Centroamérica, cada vez más lejos del resto. Pero la parte social es la más negativa y es la que resiente la población. Fíjate que la pobreza ha crecido entre el año 2019 y 2024. No hay datos del 25 todavía, pero en el año 2019 la pobreza afectaba al 22.8% de los hogares. Cuando llegó Mauricio Funes al gobierno en el año 19, la pobreza afectaba al 38% de los hogares. Así la dejó el gobierno de Saca, 38%. En el año 2014, cuando llega Serén, estaba en 31.8. Cuando se va a Serén está en 22.8. Y en este momento está en 25.8.
pasó de 22,8 de los hogares a 25,8 de los hogares. Es un aumento de 3 puntos porcentuales. Cualquiera diría, bueno, no es muy grande, pero es un aumento, no es una disminución, que es lo lógico que vaya disminuyendo. Pero lo que ha crecido es la pobreza extrema, no la relativa, porque hay dos tipos de pobreza, ¿verdad? La extrema es la persona o la familia que tiene carencia de alimentos, que no puede cubrir la canasta básica alimentaria, que en El Salvador solo son 22 productos en el área urbana y 15 en el área rural. Por cierto, la canasta más chiquita de Centroamérica, porque en Nicaragua son 23 productos urbanos rural, en Honduras 30, Guatemala 34 y Costa Rica más de 70. Aquí la tenemos chiquita y aún así la pobreza crece. Entonces, ha crecido la extrema. En el año 2019, te voy a dar el dato exacto de la encuesta de hogares que se publicó en el 20, esa encuesta en el gobierno de Bukele. La pobreza extrema afectaba a 368,000 personas. Para el año 2024, 610,000 personas. Estamos hablando de un aumento de 242,000 personas en 5 años. Hay 241,000 personas más, 242,000 personas más en pobreza extrema que en el año 19. Eso es un aumento de 66% en cantidad de personas. En términos de población, afectaba al 4%, más o menos 4,5% de los hogares, y hoy más o menos se acerca al 9% de los hogares. La extrema. La relativa ha disminuido. La relativa es de las personas que tienen asegurada la alimentación, pero tienen otra carencia, como por ejemplo una vivienda digna, con los servicios adecuados, salud, educación, tienen carencia por el lado de los vestuarios, que es muy raro, porque ya los vestuarios, la mayoría de la gente tiene acceso a la ropa, pero además de los alimentos se necesita vivienda, salud, educación, agua, transporte, energía y los vestuarios. La persona que tiene asegurado los alimentos pero no cubre el resto está en pobreza relativa. En pobreza relativa, o mejor dicho, la población en pobreza relativa ha disminuido en El Salvador. Disminuyó en 229,000, pero en pobreza absoluta o extrema aumentó en 242,000. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que personas que estaban en pobreza relativa pasaron a pobreza absoluta. Cayeron de la relativa a la absoluta. Disminuye la relativa en 229,000 y aumenta la absoluta en 242,000. Estamos hablando de 13,000 más, pobres más que en el 19. Ese es el fenómeno que vivimos. Y esto tiene que ver con que, si bien la inflación ha sido de 17% más o menos en 6 años, la canasta básica no ha aumentado 17%, porque la inflación mide la evolución de los precios de 238 bienes y servicios. Pero la gente no consume eso, todo eso. Eso ahí incluye hasta las bebidas alcohólicas, o whisky, o perfume. No, para medir la pobreza es una canasta de 22 productos y 15 en el área rural, 22 en el área urbana. Esas se han encarecido 28% en el área urbana y 29% en la rural. Por eso crece la pobreza. Y es superior al aumento de los ingresos. A pesar de que ha habido algunos ajustes del salario mínimo, menores que en los gobiernos anteriores, y a pesar del aumento de la remesa. Fíjate que se da un elemento paradójico. La pobreza ha crecido en El Salvador a pesar de 3 cosas. Primero, de que la población ha disminuido. Hoy vivimos 354,000 personas menos que en el 19. Has explicado súper bien lo que ha pasado con la pobreza. Yo solo quisiera, para finalizar, en el marco de tus análisis y de lo que está pasando aquí en México y en El Salvador, hay algo que aquí se ha demostrado muy claramente en el caso mexicano, y es que esos más de 13 millones que salieron de la pobreza fue producto de fíjate, el salario mínimo aumentó 135% en los 6 años del presidente Andrés Manuel
López Obrador. Y los 13 millones que te decía de la pensión del adulto mayor, dan al traste con algo que en teoría económica siempre nos han explicado, sobre todo las visiones neoliberales, en el sentido de que no se puede aumentar el salario mínimo o no se puede dar esa pensión mínima a los adultos mayores, porque la teoría del rebarse decía, no, primero hay que crear empleo y después puedes aumentar. La realidad nos está diciendo, en el caso mexicano, y en el caso salvadoreño también, que es mentira, que no es cierto, ¿verdad? Entonces, que se puede invertir en lo social, se puede apoyar en la parte de los derechos sociales de la población, y eso más que repercutir en la economía genera la posibilidad de crecimiento y mayor desarrollo. Quisiera, César Villalona, que terminaras un poco en ese marco, y tal vez te faltó un poco explicar qué es lo que ha pasado en El Salvador con esa pensión mínima que teníamos de adultos mayores. No sé si todavía se está dando, entiendo que se ha disminuido, no sé, que era muy mínima real a lo que aquí en México nos da el gobierno a los que somos mexicanos. Así que para terminar te haría esa pregunta y a ver si puedes ir concluyendo con también desde el punto de vista de la política económica, ¿verdad?, o de la economía política, tu planteamiento en función de América Latina. Gracias. Sí, mira, la pensión básica que aquí se entregaba de $50 para 37,000 adultos mayores, comenzó a entregarse de manera irregular en el gobierno de Bukele. Ya no se entregaba mensualmente. Y así se ha mantenido y ha bajado la cantidad de personas que las reciben, cuando debió ser al revés, debió llegar a 100,000, que es la población adulta mayores que tiene el país en condición de pobreza extrema. El año que viene se la van a dar a un poco más de 20,000. Ese es uno de los programas que se mantiene, pero disminuido. Y han cerrado otros que yo mencionaba, ¿no? Y el vaso de leche lo van a dar en menos días de la semana, en las escuelas, etc. Aquí no hay una política social de combate a la pobreza, sino que ha habido una disminución de los alcances de los programas que heredó este gobierno y de cierre de otros. Cierre de 31 y disminución de alcance de 9. Y ha habido algunos programas nuevos relacionados con la entrega de computadoras, un programa de salud curativo para la población infantil, pero no programa de prevención en salud ni nada de esto. Entonces, esto influye en el aumento de la pobreza. Por eso, la pobreza crece a pesar de la disminución de la población y a pesar del aumento de la deuda pública y a pesar del aumento de la remesa de más de 3.700 millones entre el 19 y el 24. Es una paradoja. Más deuda, más remesa, menos población y más pobreza. Está claro. Si tuviéramos la población del 19, tuviéramos una pobreza mucho más alta. Y si hubiera crecido la población, mucho más alta. Entonces, este es un fracaso por el lado, digamos, de lo social. O no ha habido atención, no ha habido interés. Creo que el interés del gobierno ha ido por el lado de la seguridad y el gasto militar y la propaganda. Ahora, el aumento del salario contribuye a reducir la pobreza, a dinamizar la economía. Yo fui parte de las decisiones que se tomaron en el segundo gobierno del Frente. Yo estuve en el Consejo del Salario Mínimo. Aquí en el gobierno de Funes un aumento de 20% acumulado. Primero 8, luego 4, 4 y 4 por año. Y con Serén, en el 17, hubo un aumento de más de 20 en comercio, servicios e industria, 40 en maquila, y en el campo se duplicaron. Hubo uno que creció 35%, la corta de café. En el resto pasaron de $110, $108, más de 200, hasta 203. Y los ingenios azucareros, que estaban pagando $126, lo declaramos industria y lo hicimos que pagaran 304, como las industrias. Un aumento de 145%. ¿Qué pasó en el 17? Que entró en vigencia ese aumento.
la inflación fue 2.06, de la más baja. Y la CEPAL reconoció en su balance del 17, que lo tenemos, que la pobreza se redujo, porque ese año se redujo, gracias a la mejoría salarial, entre otras cosas, los programas sociales. Entonces sí es un mecanismo de redistribución del ingreso, de mejoría de las condiciones de vida de la gente. El otro mecanismo es la inversión social. Siempre que el gobierno consiga los recursos, no con impuestos que pague la población, no con impuestos regresivos, sino grabando las altas rentas, la propiedad. Hay propuestas importantes. Aquí hay una propuesta de FUDESIN, un centro de investigación, de ponerle un impuesto de 2% al patrimonio de la población, de la gente que va entre 5 millones y 30, y 3 entre 30 y 100, y 5 de más de 100. Afecta a 110 multimillonarios y le dan al gobierno 465 millones. Ese estudio es público. Con tributos como ese se consiguen recursos y se invierte en lo social. Ahora, si es subiendo el IVA para agarrar dinero e invertir en lo social, no estamos en nada, porque se disparan los precios. Entonces tiene que haber una integración entre la política fiscal de recaudación y gasto público y mucha inversión en la parte social. Y también programas económicos, no solo sociales, como los de apoyo a la agricultura, a la micro y pequeña empresa, por ejemplo, para levantar la producción, generar más empleo. Todos esos son mecanismos de redistribución, porque ya se sabe que en nuestro país la ganancia empresarial tiene el mayor pastel dentro del Producto Interno Bruto. Los salarios son una variable menor y lo que capta el Estado mucho menos, a diferencia de países como Suiza, donde el Estado es dueño del 50% del ingreso nacional. En nuestros países no es así. La carga tributaria promedio de América Latina está en 24. Algunos la tienen más alta, otros más baja. Entonces se requieren estados más fuertes, con más recursos, que los recursos provengan de los que más tienen y se invierte para apoyar a los sectores de menos ingresos y a los sectores medios. Porque aquí también hubo apoyo a los sectores medios en los gobiernos del frente. La entrega de uniformes y útiles escolares gratis benefició a sectores medios. Los créditos del Fondo Social de la Vivienda, eso benefició los aumentos salariales. No estamos hablando de gente pobre que recibió aumento salarial, sino gente con ciertos recursos y otros de bajos recursos y otros en condiciones incluso de pobreza relativa, etc. Es redistribuir y eso amplía la demanda interna. Finalmente, el salario es un componente pequeño del costo de producción de una empresa. En El Salvador es el 15% del costo de un banco, de un comercio, y el 20% de una industria. De manera que si tú subes el salario un 20%, el costo sube un 4% en una industria. Si lo suben 10, el costo sube en 2. Y se lo sube a todo el mundo. Y si sube el mínimo, que es la mitad de la población o menos, el costo sube poco. Entonces, por eso los precios no se disparan. No es cierto que eso sea un mecanismo de generación de inflación. Aquí está demostrado que no genera inflación, y creo que se ha demostrado en el caso de México. Bueno, para combatir la pobreza se necesitan estados fuertes. En América Latina eso es lo que se necesita. Y es lo que uno está viendo en Brasil, en México, lo que está viendo en Honduras, en otros países, en Bolivia, en Venezuela, en Uruguay. Pero en El Salvador, Bukele ha estado debilitando la esfera pública. Ha hecho lo contrario. Eliminar programas sociales, y ha cerrado casi 20 instituciones públicas. Y ha cerrado escuelas, etc. Así no se puede combatir. Por eso está creciendo y no es mayor por la emigración. Gracias, César. Te agradezco muchísimo, César Villalona, economista salvadoreño dominicano. De verdad has dado mucha luz de lo que está pasando en términos económicos en El Salvador, ¿verdad? Vamos a continuar en este diálogo y apertura que tenemos a través de la 4TV, explicando qué está pasando después en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte de derechos humanos. Esperamos que sea la próxima entrevista. Y también, sobre todo, creo que es importante que la población mexicana entienda qué ha pasado en términos de seguridad también.
Entonces hay muchos temas, el tema económico da para mucho más entrevistas, ¿verdad? Hemos hecho una entrevista muy rápida con muchos datos y cada uno de esos datos y cada uno de los subtemas económicos amerita nuevas entrevistas. De verdad agradezco mucho el espacio de nuevo y esperamos vernos pronto con otras nuevas entrevistas, especialmente con diferentes líderes, organizadores sociales, y también esperamos también en otro momento poder explicar lo que está pasando, sobre todo en este momento en Honduras, que está en elecciones, y podamos tener algún dirigente hondureño qué es lo que ha pasado, qué va a pasar a finales de noviembre con las elecciones. De nuevo, muchas gracias. De nuevo, César, te agradezco mucho. Te mando un gran abrazo. Espero que estés bien. Aquí hace mucho frío, así que del calor que nos falta te lo mando para ti. Muchísimas gracias, Jaime. Es un gusto y a tus órdenes siempre que quiera que comentemos algunos temas.